Gala Cultural. Yo deseando buen fin de semana. Bueno, siempre, lo que abunda no daña, dice el pueblo. Yo me estaba despidiendo, pero no, tenemos con nosotros a Lluís Bonet Agusti. Él es el director del programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona. Es docente e investigador en economía, gestión y política cultural. Es experto en economía y financiación de la cultura. Oiga, qué tema tan interesante. Está de visita aquí en el país a propósito del seminario taller Responsabilidad Social Empresarial en la Cultura. Un concepto muy amplio que don Lluís Bonet nos va a explicar de inmediato. Un gran honor recibirlo. Nos enteramos por toda la prensa y por todos los medios de comunicación que usted estaba en el país. E inmediatamente decidimos contactarlo, porque ese es un tema que a Cita Cultural le interesa, ¿no? Que se reflexione. Responsabilidad social empresarial en la cultura. ¿De qué estamos hablando? Bien, en primer lugar, agradecer la hospitalidad. Gracias, de la República Dominicana. Es un país que me encanta y que he venido muchas veces. Cuidado, se puede quedar. Ah, bueno, no sería muy... Pero lo recibimos. La verdad es que esta vez he venido para ese seminario organizado por el Ministerio de Cultura con el apoyo del Centro Cultural de España. Y para mí, la verdad, ha sido un placer enorme poder hablarles de responsabilidad social empresarial, que es cómo conseguimos que haya aporte privado que apoye a la cultura al lado del aporte público. Es decir, aporte privado no quiere decir que el sector público no deba hacer su trabajo, al revés. Se trata de conseguir unas sinergias mejores, que la experiencia del sector privado, que la capacidad, que los recursos, que la responsabilidad hacia la sociedad por parte de las empresas, por parte de las fundaciones, pues llegue a través de la cultura a la sociedad. Es decir, es un retorno de los beneficios que la sociedad le da a las empresas, es un retorno para la propia sociedad. Un poco la idea es, si yo quiero que mi empresa sea sostenible y continúe existiendo dentro de 20 años, yo debo hacer algo para que esa sociedad mejore. Claro. Y ese es un beneficio mutuo, es decir, esa sinergia mutua, porque... Yo debo hacer mi aporte a la sensibilización de todos estos seres humanos que se levantan tempranito a trabajarme a mí. Sí, aquí... Algo así, ¿no? Sí, algo así. Sí. Pero en este país, ¿se hizo algún diagnóstico antes de emprender este seminario taller sobre la situación de la generosidad del sector empresarial hacia la cultura? Se ha hecho un estudio, justamente se presentó en el marco de las jornadas, hecho por una investigadora de aquí, y que en el que explica, por un lado, que sí que hay, sobre todo en las empresas más comprometidas, y aquí podemos hablar de una enorme cantidad de empresas que sí que están haciendo un trabajo muy bueno, y además se ha pasado de una filantropía un poco paternalista a... Clientelista, a una filantropía más estratégica, ligada a la ética y ligada al hecho de que tu propia imagen como empresa, pero también tu propio retorno a la sociedad, a tus trabajadores, a el conjunto de stakeholders, es decir, de los agentes con los grupos de interés que están a tu alrededor, perciben en tu compromiso que tú no eres un cualquiera, tú no estás allí solamente para conseguir beneficios, sino que en la medida en que trabajas para la comunidad, te legitimas y eso te permite la durabilidad. Pero ahí hay un concepto filosófico de la vida y existencial, ¿no? Sí, hay de entrada un concepto que para mí está ligado a los derechos humanos. Exactamente. Y el derecho a la cultura es uno de los derechos humanos. Sin duda. Pero es que además la cultura... Entonces, por lo que yo veo e intuyo, aquí en mi propio país, ¿no? Hubo que legislar para la ley del cine, por ejemplo. Digamos que debió existir una ley sensibilizadora, pero a la vez castigadora, ¿no? Bueno, quizá hay gente que ve las leyes como castigadoras, pero las leyes no deberían ser castigadoras. No deberían. Las leyes sirven para encauzar las energías de la sociedad. Lo que pasa es que a los ciudadanos nos sí, falta un poco, a veces no nos gustan sí. las cositas que nos reprimen hasta cierto punto nuestra libertad. Sí. Pero es verdad que las leyes han de servir para potenciar,
para encauzar, pero para potenciar. De alguna forma, si tú tienes un sistema de incentivos fiscales para que haya películas, para que haya series de televisión, para que esos medios funcionen y tengan, digamos, capacidad de expresión, de contar la realidad, es decir, de no importar producto cultural de fuera y que nuestros mitos sean los que Hollywood o quien sea nos quieran imponer, sino la realidad dominicana debe poderse expresar. Los artistas dominicanos no dejan de ser los que nos hacen de espejo como sociedad y nos dicen, bueno, son capaces de hacernos reír de nuestras propias vergüenzas, de nuestras propias contradicciones, y eso nos ayuda. Nos ayuda cuando nos reímos, nos ayuda cuando lloramos, nos ayuda cuando hay un documental crítico que pone en negro sobre blanco algunas contradicciones un poco más profundas. Yo creo que la cultura tiene esta capacidad de hacernos más críticos, pero con una sonrisa. Más humanos. En el fondo, es que la cultura es el otro me humaniza a mí. Claro. Sí. Sin duda. Pero le comentaba que se está gestando la ley de teatro, ¿no? Uh-huh. En la República Dominicana hay un anteproyecto de ley, ya llegó a la Cámara de Diputados, tenemos entendido un proyecto, han habido vistas públicas. ¿Por qué? Y vuelvo a lo de la ley, ¿no? Si no existe una ley, los empresarios o no destinan presupuesto para un arte tan milenario como el teatro en la República Dominicana. Hay mucho de acercamiento de que, bueno, yo la conozco a ella, yo sé que ella hace teatro, ella es buena actriz, pero no hay una política cultural en ese sentido. No hay una visión de hacia dónde yo puedo destinar parte de este presupuesto para la cultura, lo destino, por ejemplo, al deporte. Yo creo que es interesante a veces mirar hacia atrás en la historia y ver cómo hace 2500 años, en la Atenas de Pericles, ya había una política pública de apoyo al teatro. Es decir, era una política pública que consistía en que el Estado ateniense daba un premio muy prestigioso y con dinero al ganador de esas grandes obras. Sófocles, toda esa gente, pero el sistema era muy interesante, porque era un sistema justamente de sinergia público-privada. Había una serie de señores ricos que pagaban a unos artistas, a unos escritores, a unos dramaturgos, para que durante el año trabajaran, desarrollaran sus obras para poder ganar. Por tanto, había dinero privado para conseguir ganar un premio del Estado ateniense. Y el patrocinador, el mecenas, cuando su protegido ganaba, le daban un trípode. El trípode sería como una copa. Y ese trípode, como un Oscar. Un Oscar. Y entonces, digamos, se salía, digamos, el dramaturgo salía a hombros de la multitud y bajaba y eran desde el teatro, que está debajo de la Acrópolis, bajaban a una calle que se llama justamente aún hoy Trípodos. Y esa calle queda aún un monumento realizado por uno de esos mecenas, porque construyó un pequeño monumento y arriba ponían el trípodo. Y es muy interesante ver que hace 2500 años había política pública de divertimento y de promoción de la cultura. Pero esa política de promoción de la cultura, pensando en cómo podía multiplicar los recursos públicos, consiguiendo que hubiese dinero privado que terminara. Con lo cual, es decir, si el Estado hace todo y lo paga todo, el dinero del presupuesto se queda para hacer pocas cosas. Si solamente pagas el 25% y el 75%, resulta que tú consigues que lo paguen los demás, lo que el Estado puede conseguir fomentar se multiplica por 4. Así es. Esas son las sinergias públicas privadas y eso un poco es el tema que hemos estado hablando. La ley del teatro sí que nos va a beneficiar a los teatristas. Yo creo que sí, pero evidentemente eso depende de que los legisladores de aquí se sensibilicen con eso. Claro. ¿El tema se ha tratado en este seminario? No hemos tratado el tema de la ley del caso dominicano, ¿no? Sí, el caso dominicano se ha tratado muchísimo porque, además de los ponentes extranjeros, hemos tenido muchos ponentes y muchos casos de responsabilidad social y empresarial de distintas partes de la República Dominicana. Por lo tanto, ha habido mucha presencia nacional. Pero, en particular, lo de la ley del teatro no se toca. Es verdad que justamente yo hoy traía ese libro que acabamos de publicar sobre gestión de teatros, y aquí sí que hablamos mucho
en ese libro del papel del sector público, pero también de la responsabilidad de los gestores culturales, de los gestores de teatros, para conseguir aportar en términos de caridad, en términos de respuesta, de trabajar con las audiencias. ¿Y qué apoyar? Es decir, hablamos de que hay una literatura universal, pero también hay una literatura dominicana, hay una dramaturgia dominicana, hay unos pintores que son dominicanos y que tienen su propio lenguaje y su propia visión, ¿no?, de la vida, y la plasman en todas las disciplinas artísticas que existen. Es decir, ¿qué promover? Hemos de promover que la cultura dominicana pueda expandirse y se fortalezca. Y eso pasa y el tema de la identidad. Es que está absolutamente ligado. Es decir, ¿cómo quieres que alguien de fuera hable de la realidad de aquí? Es difícil, porque si no la conoce, o si habla de la realidad de aquí, hablará un poco como el turista que está en un resort y que lo único que sabe de la República Dominicana es lo que el resort las playas en las que estuvo en el este. Y dices, Dios mío, qué mirada tan simplificadora de ese país, ¿no? Sí. En cambio, alguien que vive, que está dentro, que está en contacto, que pone su sensibilidad al servicio de su comunidad, que eso no quiere decir cerrado al mundo, no. Es decir, yo creo que aquella cultura que nos hace mejores es aquella cultura que pone en el centro la propia identidad, abierta a lo universal. Habla de tu aldea y hablarás del mundo, que dice la frase. Es que en el fondo yo creo que la mejor cultura es aquella que habla de lo más local, claro, para hablar de lo más universal. Y contar lo que somos y compartirlo. Apple acaba de abrir un edificio grandísimo y lo inauguraron por todo lo alto. Fantástico. Tiene una sala de espectáculos, porque los presidentes de esa empresa tan prestigiosa piensan que sus empleados, que son unos 12,000, deben tener derecho a la cultura y a divertirse. Tiene un gimnasio inmenso y me sorprendió. Digo, el mundo ha cambiado. Hay gente que está pensando diferente. Es decir, este es un empresario multimillonario, bueno, no tengo ni que decirlo, lo que aquella firma, ¿no? Y hizo un teatro maravilloso dentro del complejo. Lo importante, y eso es una primera función, es decir, que tus propios trabajadores, digamos, vivan eso y lo viven en positivo. Y eso además que pueda trascender más allá. Yo creo que a veces, quizá es una cosa que hemos de hablar con los empresarios para explicarles que evidentemente tienes una primera obligación con tus propios trabajadores, porque entonces el producto será mejor y por lo tanto los clientes estarán más contentos y por lo tanto aquí hay unas sinergias interesantes, pero también cuando uno es capaz de abrir su teatro, su colección de arte que ha sido capaz de ir acumulando porque ese empresario ha tenido una sensibilidad especial. Hay casos de la República ayer famosos, del Museo Bellapar, o el del Don Papo de Filló. Claro. Pasa que, por ejemplo, el Museo Bellapar, que es fantástico, una colección maravillosa de arte dominicano que me fascinó. A mí también. Me fascinó. A todos nos fascina. Sí. Y el problema es que has de subir hasta la última planta del edificio de Onda. ¿no? para poder llegar allí. Entonces dices, qué lástima que esta colección a veces cuesta un poco de acceder, aunque la generosidad de esa familia, digamos, es encomiable. No, y ellos la tienen permanentemente abierta para el que quiera asistir, ¿no? Llama, son accesibles. Sí. Y es para compartirlo. Es para compartir. Yo descubrí un pintor dominicano que no conocía, que una persona que se llamaba, mi memoria me fallará, Jaime Cuzco, algo así, no me recuerdo. Colson. ¡Wow! Sí. Eso fue uno de los españoles que vinieron. Sí, digamos, de la Guerra Civil Española y fue maestro de los grandes maestros pintores dominicanos. Digamos, la verdad Colson es un referente, ¿no? Un referente. Un gran legado. Veías perfectamente cómo dialogaba con Picasso, cómo dialogaba con Miró, cómo dialogaba con Braque. Pero también con el Caribe, ¿no? No, absolutamente. Y se vinculó, y se vinculó, y además creo que hay una evolución muy interesante desde sus pinturas de los años 20 a sus pinturas de los años 50. Así es. Y en términos de la luz y del color que él descubre aquí, ¿no? Cuando llega. ¿Este seminario terminó? No, termina esta tarde. Termina esta tarde. Lo hacemos en la Biblioteca Nacional y la verdad es que estamos muy ¿Y esta contentos. tarde cuál es la jornada? ¿Qué tenemos por delante? Bueno, me toca a mí hacer la conferencia conclusiva. ¿Sobre este texto? No sobre el tema de gestión de teatros, sino que voy a hablar sobre el impacto social de la cultura
y cómo medimos el impacto social de la cultura. Porque es un tema muy importante. Es decir, la cultura no solamente tiene un brutal valor en ella misma, sino que además tiene sinergias en lo económico, en lo social, en lo ambiental, siempre y cuando lo hagamos bien. Es que solo el arte ha contado la verdadera historia. Bueno, yo creo Ha que el quedado arte... plasmada en las pinturas. A ver, Tú ve a Goya bueno, o ve el claro. Guernica o ve a los pintores Sobre todo- prerrafaelistas, por ejemplo. El arte tiene una cosa, desde mi punto de vista, fantástica. Más y allá es- del valor artístico, ¿no? Sí. Son crónicas de Son crónicas, pero nos cuentan, la vida del ser humano sobre nos el cuentan planeta. de nuevo, antes hablamos de lo local y lo universal, nos cuentan aquello que era muy temporal en su momento, pero que continúa siendo, digamos, universal en el tiempo. Es decir, cuando tú ves una obra de Sófocles, la ves reflejada en Shakespeare y después la puedes ver reflejada en un autor contemporáneo, te das cuenta que eso es muy local en el tiempo, porque cada obra está, digamos, en sintonía con su Sí, propia sí, sí. época, y al mismo tiempo los seres humanos no hemos cambiado. Los odios, las pasiones, el amor, la generosidad, la crueldad. Dice el filósofo Sabater, cambia la epidermis del ser humano, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Una Absolutamente. búsqueda incesante Sin duda. ¿de qué? De amor, de tolerancia, de aceptación. Sí, yo creo que, digamos, la cultura es lo que nos hace humanos. Definitivamente. Es la única manera. La naturaleza Sí. la tenemos, pero la cultura es lo que nos hace humanos. Humanos con todas las contradicciones del ser humano. Del ser humano. Las de ayer, las de hoy, las del futuro. Sí. Eso es lo que explica que a veces la cultura pueda ser también cruel. Exacto, exacto. Hay un poco una contradicción, pero es así. Exactamente. Es así. Es un tema también, el tema de la revolución tecnológica y cómo esta era digital también impacta en la gestión cultural. Ese es un tema que se abordó también dentro del seminario. No mucho, porque nuestro tema preciso era cómo la responsabilidad social por parte de las empresas tomaba la cultura como un elemento central y no como un elemento periférico, porque uno de los problemas... O como es una que, carga. bueno, a veces es más que una carga, es como la cerecita del pastel. Sí. Y en cambio, digamos, hay una comprensión de los temas sociales, es decir, vamos ante, digamos, la situación, digamos, sobre todo cuando hay problemas graves de tipo social, creo que aquí sí que la generosidad se muestra, pero en la cultura falta entender que la cultura es la columna vertebral del desarrollo. Una sociedad no se desarrolla si no es a partir de la propia cultura. Cuando tú pretendes importar un modelo de desarrollo que es ajeno a tu cultura, fracasa. Sí, así es. Entonces, tú has de partir de ti mismo, de lo que son tus valores, no para que la cultura se quede estanca o fija, sino porque la cultura evoluciona. Exactamente. La cultura evoluciona. Así es. Yo en clase siempre cuento un ejemplo dominicano que viví hace años, una vez en el Carnaval de La Vega. Ah, sí. Y vine aquí a dar un curso y era época de carnaval, fui a La Vega y yo me había mirado unas fantásticas fotos de las máscaras del carnaval. Ah, sí, sí. Llego a la plaza de la iglesia de En La La Vega, Vega sí, y había bellísima. una tiendecita donde vendían en papel maché esas máscaras. Y pensé, bueno, voy a llevar la bolsa con la máscara durante todo el carnaval. No, le pedí al hombre, ¿usted hasta qué hora está? Me dijo, hasta tarde. Va. Entonces empieza la primera comparsa con unas máscaras que no tenían nada que ver con las de las fotos, pero que eran maravillosas. Segunda comparsa, otras máscaras totalmente distintas, pero Hay con un una material gran- mucho más recio para poder aguantar el sudor en Sí, los sí, días sí, del sí. baile, etcétera, etcétera. Entonces yo en un primer momento tuve la sensación de decir, ay, a mí me han engañado, yo venía con una expectativa, hasta que pensé, no, la cultura evoluciona. Esa gente resulta que están recreando sus propias Y sensibilidades. utilizando y experimentando y utilizando otros materiales. Abiertos a una hibridación cultural. Exactamente, así es. Y cuando al día siguiente vine acá y estuve en el Museo de Etnología, vi que las máscaras que estaban en los folletos turísticos que yo me había interesado inicialmente eran de los años 20. Sí. Pero había en el museo máscaras de finales del En el siglo del hombre XIX, dominicano, sí. máscaras de finales del siglo XIX que no tenían nada que ver con los de los años 20. Claro, claro.
Con lo cual, es las que es la máscaras, dialéctica, la cultura sí. cambia, y eso es fantástico. Sí. Es decir, podemos decir, a veces hay valores culturales que no nos gustan, por ejemplo, cuando son discriminatorios contra las mujeres, cuando son O contra religiones, o contra el color de la piel. Exactamente. Pero es que nosotros tenemos el derecho y el deber de cambiar. Y eso creo yo que es una fantástica cosa, ¿no? La cultura es dinámica, la cultura cambia. Así es. Y eso es Como todo. Como todo. Cambia, todo cambia. La gestión de teatros, modelos y estrategias para equipamientos culturales, uno de los textos de este querido y distinguida personalidad que nos visitó y que agradecemos muchísimo. Un gran honor. Gracias al Ministerio de Cultura que permitió la posibilidad de que usted estuviera aquí y tener esta conversación tan interesante sobre un tema que interesa tanto a Cita Cultural. Don Lluís Bonet Agusti, director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, está aquí en el país y está encantado con la bella Quisqueya. Me lo ha hecho saber. Los recibimos con mucho cariño. Usted sabe cómo somos de los dominicanos, ¿no? Amistosos. Sí. Sea bienvenido, tenga una feliz estadía. Y esta tarde a las 4 en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, pues tiene abordará en una de las conferencias, ya en el cierre, ¿no? En el cierre del seminario. Encantada de recibirlo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Claro, claro, así será. Buen fin de semana, amigos.